mucho los dos por el acompañamiento de Servier en esta jornada, en todo este curso virtual. La verdad que estamos muy, muy agradecidos que nos permite Servier estar todos juntos en estos dos módulos que vamos a compartir. Bueno, ahora para continuar le doy la palabra a Hugo, así que no se lo pueden perder porque es verdaderamente todo lo que él cuenta es siempre muy, muy interesante. Así que, Hugo. Gracias, Adrián. Bueno, nada, volverlos a saludarlos a todos. Espero que estén todos allí, del otro lado. Y la idea entonces es poder conversar en los minutos que tenemos con respecto a cómo podemos reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con diabetes. Y entonces, lo primero que a mí me gustaría aquí mencionarles es lo siguiente. Esta es la agenda que quiero compartir con ustedes sobre analizar un poco la epidemiología y la fisiopatología de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, cómo estratificamos el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes y en comenzar entonces con una mirada hacia la prevención cardiovascular de los pacientes con diabetes. Así que primer concepto es que, como muy bien sabemos, los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, y ya esto lo conocemos hace mucho tiempo. Aquí el clásico estudio de Framingham, década del 70, ya nos enseñó que los pacientes con diabetes tienen el doble de riesgo de eventos coronarios, el doble riesgo de insuficiencia cardíaca, de arteriopatía periférica, de stroke. Así que, sin dudas, la diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Pero tenemos algunas buenas noticias. Por ejemplo, observemos aquí la incidencia de infarto o stroke entre pacientes con diabetes. Esto es un registro de Estados Unidos de década del 90 comparados a momentos más actuales, y observen cómo en diabetes hubo una reducción de la incidencia de infarto, una reducción de la incidencia de ACV, y en otros estudios, aquí en un estudio sueco, inclusive podemos observar una reducción de la mortalidad cardiovascular entre pacientes con diabetes. Es decir que, bueno, algunas cosas pudimos hacer bien entre nuestros pacientes con diabetes. Ahora, cuando comparamos con pacientes sin diabetes, los pacientes sin diabetes siguen teniendo, digamos, comparándolos, pacientes sin diabetes con pacientes con diabetes, nuestros pacientes con diabetes siguen teniendo 4 a 6 veces más riesgo de eventos cardiovasculares y siguen teniendo 2 veces más riesgo de mortalidad cardiovascular. Así que le hemos logrado algunos beneficios, probablemente por un diagnóstico más precoz de la enfermedad, por tratarlos mejor en sus factores de riesgo, hipertensión, lípidos, glucemia. Sin embargo, comparado aún con la población general, siguen teniendo muchos más eventos. ¿Cómo podemos lograr minimizar esta brecha entre pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes? Es parte de lo que queremos transmitirles en este curso. Y uno de los elementos claves para nosotros para poder reducir aún más ese riesgo es hacer el diagnóstico lo más precoz posible de la diabetes. Miremos lo siguiente, algunos datos de prevalencia de diabetes en población general. En Argentina se estima que está alrededor de un 10% en adultos la prevalencia de diabetes. Ahora, cuando miramos entre pacientes con enfermedad coronaria o en pacientes con insuficiencia cardíaca, bueno, allí vemos que la prevalencia de diabetes es muchísimo mayor. Fíjense que es del 25% en enfermedad coronaria y el 35% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes. Pero, además, si sumamos los cuadros de intolerancia a la glucosa o de glucosa alterada en ayunas, es decir, estos estados previos a la diabetes, observamos que en población general representan un 30%, en enfermedad coronaria y en insuficiencia cardíaca pueden representar casi un 40% más. O sea que observen cómo tenemos aquí una oportunidad de encontrar esta población de pacientes con disglucemias para poder intervenirlos
desde el punto de vista de plan alimentario, por supuesto, de actividad física y evitar de que progresen hacia diabetes, que sabemos que cuando eso ocurre empeora el pronóstico de nuestros pacientes. Es decir, que sin dudas involucrémonos en el diagnóstico precoz de la diabetes. Y si nuestros pacientes ya tienen enfermedad coronaria, ya tienen insuficiencia cardíaca, es decir, ya tienen patología cardiovascular, tenemos que rastrear aún más porque hay varios de estos pacientes que tienen diabetes y no lo saben, y hay muchos otros que tienen glucemia alterada en ayunas, intolerancias, que es un muy buen momento para intervenirlos de manera precoz para evitar la progresión de la enfermedad. Así que este es el primer concepto, involucrémonos en el diagnóstico de los pacientes, el diagnóstico precoz de la diabetes en nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué hay tanta asociación entre diabetes y enfermedad cardiovascular? ¿Por qué se vincula la patología a la enfermedad cardiovascular? Bueno, por un lado, porque sabemos muy bien que la diabetes es un proceso de aterosclerosis agresiva y acelerada. Y esto lo vemos todo el tiempo en la práctica clínica habitual. Hay muchos colegas cardiólogos en la reunión y muchas veces uno ve un cateterismo, no saben los antecedentes, pero intuye que probablemente estos pacientes tengan diabetes cuando hay afección difusa del árbol coronario, generalmente lesiones de múltiples vasos, oclusiones completas. Bueno, es una anatomía muy común, lamentablemente, entre nuestros pacientes con diabetes de larga data, sobre todo, y de mal control. Es decir, que sin dudas, uno de los puntos es que los pacientes con diabetes tienen, la diabetes en sí genera un proceso de aterosclerosis mucho más agresiva y mucho más acelerada. Miren, esto es una forma de evaluar la carga aterosclerótica, que es a través de una simple tomografía sin contraste, evaluando la cantidad de calcio en las arterias coronarias y dando un puntaje a esa cantidad de carga aterosclerótica. Y este estudio que les quiero mostrar aquí macheó pacientes con diabetes versus pacientes sin diabetes a igual edad, a igual proporción de sexo, a igual proporción de otros factores de riesgo cardiovascular. Y lo que se encontró es que en pacientes con diabetes macheados por otros factores y edad, tenían una mayor prevalencia de score de calcios elevados. Un score de calcio más de 400 es un score de calcio elevado. Y fíjense cómo nuestros pacientes con diabetes tenían 3 veces más carga aterosclerótica que los pacientes sin diabetes a igual edad, a igual factores, otros factores de riesgo. Es decir, que sin dudas diabetes es igual a mayor aterosclerosis. Pero lo que queremos dejar como mensaje es que no es lo único que ocurre y por lo cual a nuestros pacientes con diabetes les va peor. No solo que implica un mayor número de placas, sino que también hay otros elementos, como por ejemplo la calidad de las placas de ateroma. Y aquí queremos introducir un concepto que es muy interesante, que es el concepto de placa vulnerable. Y para eso les quiero preguntar lo siguiente, que vamos a seleccionar la pregunta. Aquí está. ¿Qué lesión de coronaria, de obstrucción coronaria, cree usted que es más probable que se rompa y genere el evento coronario agudo? Una placa de ateroma que genera una obstrucción de menos del 40%, una placa de ateroma que genera una obstrucción coronaria de entre el 40 al 60%, una placa de ateroma que genere una lesión coronaria de 60 a 80%, o una placa de ateroma que genere una lesión mayor al 80%. ¿Cuáles creen ustedes que es lo más probable, cuáles de todas estas placas las más probable que se rompa y genere el trombo y genere el síndrome coronario agudo? Vamos a dejar unos segunditos para que podamos responder y les muestro las respuestas. Vamos a ver. Finalizamos aquí y compartimos. Miren, el 50% votó que la más probable es que lo que se rompa es una lesión entre el 40 al 60% y luego sigue como respuesta aquellas lesiones de más del 60%. Perfecto, y eso es así. Fíjense en esto, miren. Este fue
una autopsia de un paciente de 55 años, muerte súbita. Lo que se produjo fue la ruptura, fíjense aquí, en el hombro de la placa, de esta placa de ateroma, y miren cómo la placa de ateroma, si siguen con el cursor, sería esta. Esa placa de ateroma estará generando una lesión a lo sumo moderada, pero su ruptura produjo todo este trombo que generó la oclusión aguda. Y de estos tenemos muchos trabajos que nos muestran de autopsias cómo la mayoría de las lesiones que se rompen y producen estas obstrucciones totales son placas que tienen obstrucción entre un 60 y un 70%. La mayoría son placas que podríamos decir de obstrucción moderada, no de las obstrucciones severas, que si bien algunas sí se pueden romper, la mayoría son obstrucciones moderadas. Es decir que no solo acá implica el tema de cuánto obstruye la luz, sino de ciertas características que hagan que esa placa se rompa. Y esas características son, entre otras, por ejemplo, el grado de inflamación de la placa. Y sabemos muy bien que los pacientes con diabetes con mal control tienen un mayor infiltrado inflamatorio. Fíjense, estos son placas de ateromas de interdectomías carotídeas, pacientes con diabetes, pacientes sin diabetes, y observen cómo pacientes con diabetes tienen mayor tinción de las placas para productos de glicación, que los productos de glicación saben muy bien que incrementan a mayor hiperglucemia, más se glican los grupos aminos de proteínas, y esta es la expresión de esa hiperglucemia. Y lo que se vio en este trabajo es que donde había más tinción para productos de glicación, había mayor infiltrado inflamatorio. Las placas de los pacientes con diabetes son placas más inflamadas, por lo tanto son más susceptibles, más vulnerables a la ruptura y a la producción del cuadro coronario agudo. Ahora, ocurren algunas cosas más. Hablamos de que es un proceso de aterosclerosis acelerada, o sea que hablamos de cantidad de placas, pero también hablamos de placas inflamadas, hablamos de calidad de placas, pero además también, y sobre todo los pacientes con diabetes tipo 2 asociados a sobrepeso o obesidad, hay un mayor acúmulo de grasa de tejido adiposo epicárdico, sobre todo este tejido epicárdico, en donde observen ustedes que en pacientes con sobrepeso es un tejido también muy activo, también inflamado, y esa inflamación producida por el tejido graso epicárdico favorece, por un lado, a la generación de más placas de ateromas en las coronarias que circulan por allí, pero además inflama también el tejido miocárdico y favorece a fibrosis del tejido miocárdico y por lo tanto también favorece a la miocardiopatía asociada a los pacientes con diabetes. Es decir, que antes mirábamos la patología cardiovascular exclusivamente de las coronarias y ahora entendemos de que la cosa va un poco más allá, incluido alrededor del miocardio, en la grasa epicárdica. El otro rol clave es la de la microcirculación. Como sabemos, los pacientes con diabetes tienen alteración también de la microvasculatura en la retina, en el glomérulo, en la vasa nervorum y por supuesto también en el miocardio. Como sabemos, cada vez que necesitamos incrementar el flujo a nuestros músculos porque hacemos alguna actividad o ante algún estrés de cualquier tipo, incrementamos el trabajo del miocardio, también necesitamos incrementar el flujo que ese miocardio le llega. Y eso se hace a través de la vasodilatación profusa de toda la microvasculatura del miocardiocito. Bueno, los pacientes con diabetes tienen una menor capacidad de vasodilatar esa microvasculatura. Y por eso es que tenemos pacientes que, si bien tienen lesiones epicárdicas, como por ahí otros pacientes sin diabetes, los pacientes con diabetes, esas mismas lesiones en el mismo lugar generan más isquemia porque no solo tienen la obstrucción epicárdica, sino porque además también tienen la incapacidad de lograr una adecuada vasodilatación de su microcirculación y eso incrementa entonces el monto isquémico de nuestros pacientes. Es decir que el modelo del paciente con diabetes es un modelo de isquemia secundario a lesiones epicárdicas más alteraciones de la microcirculación. Entonces aquí, digamos, podemos un poco integrar todo este proceso fisiopatológico donde el paciente con diabetes tiene mayor carga aterosclerótica, pero tiene placas más vulnerables,
tienen disfunción microvascular, tienen alteración de la grasa epicárdica, lo que genera más inflamación, pero además también tiene alteraciones de la matriz extracelular. Recuerden que la matriz extracelular de todos los órganos, incluido el corazón, es colágeno, es proteína, y si tenemos mucha hiperglucemia, se glica esa proteína, se glica el colágeno, y eso hace que el colágeno glicado en el corazón genere una estructura de corazón más rígida, con menor distensibilidad, y entonces mayor capacidad de producir, mayor probabilidad de producir disfunción diastólica por tener un ventrículo que se relaje más inadecuadamente. Además, también se altera la función metabólica del miocardiocito, lo hace más ineficiente en el uso de ATP y en el uso del oxígeno. Y hay además, se ha observado, daño directo de la hiperglucemia sobre el miocardiocito independientemente de la isquemia. Y además, estos pacientes con diabetes tienen disfunción plaquetaria y un estado más protrombótico. Y entonces ahora sí podemos entender de una manera más global por qué los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo cardiovascular. No solo por aterosclerosis agresiva y acelerada, sino por múltiples alteraciones que hacen que nuestros pacientes con diabetes tengan un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Así que, y aquí creemos que es importante este segundo mensaje. El primero, habíamos dicho, diagnóstico precoz de la diabetes para poder hacer una intervención oportuna. El segundo punto, que es clave y que queremos dejar como mensaje, es lograr una adecuada valoración del riesgo cardiovascular del paciente con diabetes. Para eso quiero mostrarles este caso clínico, el cual quiero que nos ayuden a participando en pensar cuál es el riesgo cardiovascular que tiene. Miren, es un paciente con diabetes de 59 años de edad, sin eventos cardiovasculares previos, tiene algo de sobrepeso, no fuma, es hipertenso, está tratado con losartán, tiene su dislipemia que está tratado con una dosis muy buena de atorvastatina, 40 miligramos. Allí ven el laboratorio, 7 de glicada, bastante bien. LDL 72, muy bien. La presión arterial 133/82, muy bien. Examen físico sin particularidades. Este paciente, ¿qué riesgo cardiovascular creen que tiene? Y les voy a dar entonces una pregunta para que podamos compartir sus opiniones. ¿Qué riesgo cardiovascular cree que tiene este paciente? ¿Tiene un riesgo bajo? ¿Tiene un riesgo moderado? ¿Tiene un alto riesgo cardiovascular? ¿O consideran que tiene un muy alto riesgo cardiovascular? Vamos a dejar algunos segunditos para que puedan votar y comentarnos su opinión con respecto a cuál es el riesgo cardiovascular que consideran tiene este paciente. Les muestro los resultados. La mayoría votó que el paciente tiene alto riesgo, un tercio que el riesgo es moderado y unos pocos menos que el paciente tiene muy alto riesgo. Bueno, vamos a ver un poco qué cosas deberíamos considerar desde el punto de vista clínico para definir que el paciente tiene, qué riesgo cardiovascular tiene. Y para eso, por supuesto, nos basamos en factores de riesgos cardiovasculares comunes y tradicionales y factores de riesgos que son más específicos de la población de pacientes con diabetes. Con respecto a los factores de riesgos tradicionales, por supuesto la edad, a mayor edad, mayor riesgo, obviamente, la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular asociados, la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo. Un elemento clave que muchas veces no valoramos y que es muy importante para nosotros es el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura. Aquel paciente que nos dice que su padre, su madre tuvo un evento vascular a temprana edad es un paciente que consideramos de mayor riesgo cardiovascular y muchas veces omitimos esto en la anamnesis de nuestros pacientes. Sin dudas, obviamente, a mayor número de factores de riesgo, mayor riesgo cardiovascular, pero no solo a mayor número, sino teniendo en cuenta también el control de esos factores de riesgo adicionales. Para esto les quiero mostrar
para ejemplificar esta importancia, este estudio observacional de más de 270.000 pacientes, una base de datos sueca, en donde evaluaron el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes de acuerdo no solo a cuántos factores de riesgo tenían, sino a cómo estaban controlados esos factores de riesgo, si la presión la tenían controlada o no, si el colesterol lo tenían controlado o no, etc. Y observemos en esta franja etaria que tomé aquí de 55 a 65 años, una franja etaria de las que vemos habitualmente en nuestra consulta clínica, pero el estudio en sí evaluó todas las franjas etarias, simplemente a modo de ejemplo les muestro este subgrupo etario, y observen cómo, por supuesto, a la mayor suma de factores de riesgos cardiovasculares no controlados, incrementaba notablemente el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con diabetes. Observemos, por ejemplo, cómo aquellos pacientes con presión no controlada, LDL elevado, glicosilada elevada, que fuman y tienen albuminuria positiva, tienen 4 veces más riesgo que un paciente con diabetes cuando todos estos factores de riesgo lo tienen controlado. Así que importa no solo cliquear si es hipertenso, si es lipémico, si fuma, sino además si esa presión la tiene controlada, ese LDL lo tiene controlado, si dejó de fumar, qué glicosilada tiene. Es decir, no solo importa el N de factores de riesgo que se suman, sino si estos están o no adecuadamente controlados. Hugo, Sí, aprovecho para preguntarte, digamos, bueno, esto es el común denominador de nuestros pacientes, ¿no? Tienen un así poco es. de todo, y en general no tienen todo controlado. Ahora, la pregunta es, si yo soy hiperexigente, el paciente es muy adherente y puedo controlar todos estos factores, ¿en qué nivel quedaría? ¿Queda en un nivel promedio? ¿No se sabe? Excelente. Te lo voy a responder con más detalle el próximo sábado. Así Ah, los bueno. motivamos para que estén todos. Pero te voy a adelantar algo, una sola cosa, que es que si nuestros pacientes con diabetes tienen, este estudio nos los mostró, estos 5 factores controlados, la mortalidad del paciente con diabetes es igual a un paciente sin diabetes. Eso es fantástico, ¿no? Sí, y ese es el mensaje, es decir, debemos controlar en forma intensiva, agresiva y precoz los diferentes factores de riesgo de nuestros pacientes con diabetes, porque si lo hacemos, la mortalidad de esos pacientes es similar a un paciente sin diabetes, excepto en algunos endpoints vasculares. Lo dejo ahí para que lo podamos retomar ese concepto en el próximo encuentro. ¿Te parece? Excelente. Ahora, además de estos factores de riesgo clásicos, también tenemos que pensar, cuando analizamos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con diabetes, en otros factores de riesgos específicos de la diabetes, como es el control glucémico, el tiempo de evolución de diabetes, la presencia de hipoglucemias y la presencia de complicaciones microvasculares. Veamos brevemente esto. Sabemos que a mayor hemoglobina glicosilada, es decir, a peor control metabólico, hay un mayor riesgo de complicaciones las que llamamos microvasculares en diabetes. Nefropatía, la diabetes es la primera causa de ingreso en diálisis en Argentina y en el mundo. Neuropatía, la diabetes sigue siendo la primera causa de amputación no traumática en Argentina y en el mundo. Y una mayor incidencia de retinopatía, es una de las 2 primeras causas de cegueras en el adulto, sigue siendo la diabetes. Pero además está asociado a un mayor riesgo de eventos vasculares como es el infarto agudo de miocardio. Es decir, que por supuesto un peor control metabólico es un paciente con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Si pongo aquí insuficiencia cardíaca, veríamos una curva muy similar. Si ponemos stroke, veríamos una curva muy similar. El otro punto es el tiempo de evolución de diabetes, que a veces por ahí como cardiólogos muchas veces no lo preguntamos, no lo consultamos, no lo anotamos en nuestras historias clínicas, pero que también es un elemento clave para valorar el riesgo cardiovascular. No es lo mismo un paciente con diagnóstico de diabetes precoz que un paciente con más de 15 años de evolución de diabetes, sobre todo si de esos 15 años de evolución no estuvo bien controlado. Fíjense que en esta base de datos de 3.000 pacientes, donde una de cada 4 usaba insulina, aquellos que tenían 15 años de evolución de la enfermedad tuvieron 8 veces más riesgos de eventos coronarios fatales. 8 veces más riesgo. Es decir, que la consideración del tiempo de evolución de diabetes también es clave
para valorar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. El otro punto, dijimos, es la presencia de complicaciones relacionadas a la diabetes en otros órganos. Por ejemplo, la nefropatía diabética. Miren este trabajo, 10.000 pacientes del estudio Advance, del cual la próxima charla, que va a ser más dedicada a hipertensión, vamos a hablar con un poco más de detalle. Pero miren esto, pacientes con normoalbuminuria y clearance de 90 mililitros minutos como base, como riesgo 1, observen cómo se incrementa el riesgo a menor clearance y observen cómo se incrementa el riesgo a mayor pérdida de albuminuria y observemos cómo el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con clearance menos de 60 y proteinuria es 6 veces mayor que el paciente con diabetes con normoalbuminuria y clearance normal. Por lo tanto, tener el dato de la albuminuria, tener el dato del clearance es clave para la valoración del riesgo cardiovascular, además de que es clave para los approach de tratamientos que debemos hacer en esos pacientes desde el punto de vista metabólico y del manejo de los factores de riesgo, por supuesto. Así que, sin dudas, este elemento es clave también para valorar y pensar en el riesgo cardiovascular. Es más, lo mismo ocurre con retinopatía. Miren esta base de datos de 800 pacientes, mujeres con diabetes, sin retinopatía, esta es la curva de mortalidad, pero si el paciente tiene retinopatía no proliferativa, la mortalidad es mayor, y si la paciente tiene retinopatía más avanzada, la mortalidad cardiovascular es aún mayor. Es que la retina nos permite dar una ventana a nuestra microvasculatura con un simple fondo de ojos. Y si nuestros pacientes tienen alterada la microvasculatura de la retina, ¿por qué no va a estar alterada la microvasculatura de ese corazón? Es decir, que sin dudas la presencia de complicaciones microvasculares predicen complicaciones macrovasculares y deben ser tenidas en cuenta en el momento de valorar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. El otro punto es la presencia de hipoglucemia, el antecedente de hipoglucemia. Preguntamos a nuestros pacientes si tuvieron hipoglucemia. Miren, este es el estudio Origin, pacientes con diabetes, que se evaluó insulina glargina versus placebo, pero acá lo que les quiero mostrar es que aquellos que hicieron hipoglucemias durante el estudio tuvieron más riesgos de endpoints cardiovasculares, más mortalidad, más muerte cardiovascular, más muerte arrítmica. La hipoglucemia, por un lado, nos marca una población vulnerable, pero por el otro lado per se genera daño cardiovascular. Entonces, el antecedente de hipoglucemia ya nos marca una población de mayor riesgo desde el punto de vista cardiovascular. Así que quiero volver al caso clínico. Estos eran los datos que yo les comenté, con los cuales valoramos y respondimos o estimamos el riesgo cardiovascular del paciente. Ahora yo les digo, miren, en realidad eran 2 hermanos, los cuales tenían exactamente estas mismas características, pero uno de los hermanos además nos refirió, porque lo reinterrogamos y porque reevaluamos algunos conceptos que recién comentamos, y resulta que en ese reinterrogatorio vimos que además tenía 14 años de evolución de su diabetes, que además le amplié el laboratorio y tenía albuminuria y un clearance de 50, y además le pedimos el fondo de ojo y tenía retinopatía no proliferativa, y además tuve en cuenta su tratamiento y me comentó de que tuvo una hipoglucemia severa, y este es el hermano 1, y resulta que el hermano 2, que tiene la misma edad, pero hace 5 años que tiene diabetes, no tiene albuminuria elevada, el fondo de ojos es normal y este paciente no tuvo antecedentes de hipoglucemia. ¿Se trata este caso clínico con estas características del mismo riesgo entre uno y otros hermanos? Y allí es la importancia, y esto es lo que queremos enfatizar, que para tener una valoración global del riesgo cardiovascular debemos considerar muchos factores, factores de riesgos comunes, tradicionales, como están controlados, pero además tiempo de evolución de diabetes, presencia o no de complicaciones microvasculares, hemoglobina glicosilada, es decir, su control metabólico, antecedentes de hipoglucemia, y allí recién podemos valorar. Seguramente creeríamos o coincidiríamos que estos 2 hermanos no tienen el mismo riesgo cardiovascular. ¿Nos pueden ayudar los scores de riesgo para definir esto, para definir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Bueno, aquí les muestro
score de riesgos globales, generales, el Framingham modificado, el de americano, el de la OMS, en donde se toma a los pacientes con diabetes como una variable dicotómica, es decir, ¿tienen o no tienen diabetes? Es decir, que nuestros dos hermanos tendrían el mismo riesgo cardiovascular porque tienen diabetes y no los discrimina entre uno y otro. Y fíjense que primero nos da riesgos cardiovasculares completamente diferentes de acuerdo al score de riesgo que ingrese, pero además no me discrimina entre estos dos hermanos, que a priori entendemos tienen diferente riesgo cardiovascular. Así que los scores de riesgo generales aplicados a la población de pacientes con diabetes exclusivamente de esta manera no nos aporta mucho en la valoración del riesgo cardiovascular. Y score de riesgos específicos, bueno, hay algunos, el UKPDS, el Advanced Risk Score, otro score a partir de la base de datos sueca, y fíjense el caso del hermano 1, el caso del hermano 2, y si aplicamos los scores de riesgo, primero, entre cada uno de los scores nos da diferentes valoraciones, y algunos inclusive no nos termina de discriminar entre los dos hermanos, el UKPDS nos da muy similar, el DIAL también, el Advanced, quizás el que mejor nos discrimina, pero ¿a cuál de todos ellos terminamos de aceptar como dato real de la valoración de riesgo cardiovascular? Lo que les quiero decir con esto es que, ojo, ni los scores de riesgos específicos nos dan o no son muy claros con respecto a cuál es el verdadero valor de riesgo. Así que, sin dudas, y esto es mi criterio, se tiene que valorar el riesgo cardiovascular de forma individual, analizando estos parámetros que estuvimos conversando clínicos. Miremos la estratificación de riesgo que sugieren las guías europeas de cardiología que fueron presentados el año pasado. En esas guías nos dividen 3 grupos de riesgos. Pacientes de muy alto riesgo, de alto riesgo, de moderado riesgo. No hay pacientes para estas guías de bajo riesgo. Y consideran de muy alto riesgo a los pacientes con diabetes que ya tienen eventos previos o que tienen daño de órgano blanco, proteinuria, disfunción renal, hipertrofia del ventrículo izquierdo, retinopatía, 3 o más factores de riesgo o diabetes tipo 1 de más de 20 años de evolución. Allí entraría nuestro hermano 1. O de alto riesgo aquellos pacientes con duración de diabetes de más de 10 años y con un factor de riesgo sin daño de órgano blanco. Podría entrar ahí el 2, aunque no tenía más de 10 años nuestro paciente. O de moderado riesgo, pacientes más jóvenes con menos tiempo de evolución de diabetes y sin otros factores de riesgo. Así que sin duda el hermano 1 sería de muy alto riesgo y el hermano 2 ahí entre riesgo moderado a alto. Este me parece que es una interesante forma de acercarnos a la valoración del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Ahora, en este contexto, ¿qué nos aportan los estudios complementarios en la valoración cardiovascular de nuestros pacientes? ¿Debemos hacer, por ejemplo, un electrocardiograma a todos nuestros pacientes con diabetes? Bueno, por supuesto que en la valoración es clave la anamnesis, es clave el examen físico y sin dudas el electro es parte de la valoración de riesgo cardiovascular. Miren, les quiero mostrar un caso que tuvimos en el instituto. Un hombre de 45 años de edad, de 10 años de evolución de diabetes, hipertenso y dislipémico, 8.5% de hemoglobina glicosilada que venía bajo tratamiento con metformina, asintomático, sin eventos previos y presentaba este electrocardiograma. Como ven, tenemos aquí alteraciones de la onda T en B1, B2, B3. Este paciente estaba asintomático, tenía buena función ventricular. El hallazgo fue en este electro. Le hicimos una prueba funcional. Tenía isquemia severa inferior e inferolateral de ápex a base, cateterismo. Este paciente tenía lesión de múltiples vasos, oclusión completa de la coronaria derecha. Fíjense en la circunfleja, completa también, DA severa. Este paciente terminó operado. Este paciente en realidad era un LADA, una diabetes autoinmune, había iniciado precozmente, muy mal control. Y solamente con un electro ya pudimos tener una conducta y estratificar un riesgo de nuestros pacientes. Así que, sin duda, electro a todos nuestros pacientes con diabetes. El otro estudio que obviamente no vamos a encontrar una guía que diga hay que hacerles a todos esto, pero que sin dudas también aporta un gran valor, es el ecocardiograma Doppler color, porque permite, por un lado, por supuesto, tener ideas de las dimensiones de las cámaras cardíacas,
nos permite valorar alteraciones regionales de la motilidad, permite valorar la función sistólica, además de las válvulas, pero también nos permite analizar la función diastólica a través del análisis del flujo, a través de la válvula mitral, también a través del análisis de la velocidad con que se mueve la pared a nivel del anillo. Bueno, una serie de técnicas que ahora disponemos que nos permite tener una correcta valoración de la función diastólica. Y esto es un elemento clave. Miren, hicimos un trabajo de unos 140 pacientes con diabetes en el instituto, donde eran pacientes con diabetes asintomáticos, sin eventos previos, sin internaciones cardiovasculares previas, y en los cuales encontramos, además eran pacientes hipertensos controlados, no estaban mal controlados de su presión arterial, y encontramos que casi un 16-17% tenían disfunción moderada severa de su función diastólica, y eso correlacionaba muy bien con la hemoglobina glicosilada. A peor control metabólico, hemoglobina glicosilada, más presión de fin de diástole que se mide, se estima a través de esta relación que de acá dice EE', que es una medida que podemos obtener a partir de la ecocardiografía, que nos permite valorar a mayor relación EE' y una mayor presión de fin de diástole, los que no habla que ese ventrículo está sobrecargándose. Y entonces observamos aquí que primero había un grupo de pacientes que estaban asintomáticos pero que tenían disfunción diastólica moderada, severa, y que eso correlacionaba con su mal control metabólico. Y ese simple dato nos permite ser más agresivos con la presión, con el manejo de los volúmenes y también quizás con el tratamiento antidiabético a elegir, que esto lo vamos a conversar seguramente con Adrián en el próximo encuentro. Así que sin dudas, electro y ecocardiograma es recomendado como valoración. La gran discusión actual es a quienes les buscamos isquemia miocárdica a través de algún estudio funcional. Y esto es un tema de gran debate en el cual todavía no tenemos consenso definitivos. Lo que sí hasta ahora y las diferentes guías sugieren, y ahí sí hay un acuerdo, es por supuesto hacerlo a todos pacientes con diabetes que tengan síntomas. La angina de pecho es un diagnóstico clínico. La prueba funcional me va a estratificar su riesgo, así que sin dudas hay que hacerlo. Recordar que nuestros pacientes pueden tener síntomas atípicos, y los pacientes con diabetes en particular, pacientes que pueden tener dolores torácicos que por ahí no son la clásica tríada del dolor opresivo precordial ante el esfuerzo que digamos remite ante el reposo, sino que pueden ser más atípicos. Inclusive jerarquicemos la disnea como equivalente anginoso, que por muchos pacientes pueden digamos debutar con este síntoma más que con angina. Por supuesto, si nuestro paciente tiene un electro anormal, como fue el caso que les mostré, y por supuesto, si el paciente ya tiene eventos vasculares en otro territorio. Si un paciente tiene stroke, durante los primeros años, el evento que más probablemente pueda ocurrir es un nuevo stroke, pero luego estos pacientes tienen una incidencia incrementada de infarto agudo de miocardio. Lo mismo con los pacientes con arteriopatía periférica. Los pacientes con arteriopatía periférica tienen mucho más chance de tener enfermedad coronaria severa, y de hecho la muerte de los pacientes con arteriopatía periférica es sobre todo por eventos coronarios. Es decir, que en esos no hay dudas de que debemos buscar isquemia miocárdica por alguna prueba funcional. El gran tema es qué hacer en el resto de los pacientes, en los pacientes asintomáticos, con electro normal, sin eventos vasculares en otros territorios. Y ahí es donde la cosa está más, digamos, con menos consenso. Hay muchos estudios que han explorado la evaluación sistemática del paciente con diabetes con ergometría o con cámara gamma o inclusive con una angiotomografía para ver coronarias. Y en resumen de todos estos estudios es que si bien la mayoría de estos estudios encuentran entre un 20 a 30% la presencia de isquemia en las pruebas funcionales y también aproximadamente un 10% en las angiotomografías, lesiones coronarias severas, el hecho de hacerle sistemáticamente a todos los pacientes con diabetes estas pruebas no redujo eventos cardiovasculares en estos estudios. Esto hizo que muchas guías sugieran directamente no valorar en forma sistemática a los pacientes con diabetes con estudios funcionales.
Mi postura particular es que creo que no tenemos que ir ni de un lado ni del otro. Probablemente hacerles a todos no sea costo efectivo, pero sin dudas en el grupo de pacientes con diabetes de muy alto riesgo, la valoración con estos estudios pueden permitirnos ser un poco más agresivo aún en los tratamientos farmacológicos de nuestros pacientes. Así que muchos autores lo que sugieren es iniciar el approach de la valoración cardiovascular a través no de un estudio funcional, sino de la búsqueda de aterosclerosis subclínica a través del score de calcio coronario. Recuerden, simple tomografía, sin contraste. Para medir calcio coronario no hace falta contraste. Para ver las coronarias con angiotomo, por supuesto que sí, pero esto no, simple tomografía y cuantificar la cantidad de carga aterosclerótica con un puntaje. Y aquí, como ven, los puntajes de score de calcios más elevados, por ejemplo, mayor de 400, discriminan pacientes que van a tener más eventos cardiovasculares a corto plazo. Este es un estudio específico en diabetes de 3 años de seguimiento y fíjense cómo más de 400 de score de calcio, muchos de estos pacientes, casi el 50% iba a tener algún evento. Entonces, muchos autores sugieren utilizar el score de calcio como inicio de la estratificación de riesgo cardiovascular. Sí, Adrián. Aprovecho y te interrumpo. Por favor. Ahí, algo que me parece muy práctico. Hilda pregunta, digamos, el Doppler de vasos de cuello. Digamos, Bien. ¿cuándo habría que indicarlo? ¿Cuál sería lo más preciso? La realidad es que esto es verdaderamente práctico para el día a día de todos nosotros. Así que, bueno, todo tuyo. Hacia ahí vamos. Y en las próximas diapositivas vamos a responder esa pregunta. Fíjense en esto. Muchos autores lo que sugieren para cerrar con el score de calcio y ir a la pregunta de Hilda es que sugieren iniciar la estratificación electro-eco y luego score de calcio coronario. Esto es lo que sugieren muchas guías europeas y americanas de cardiología. Y que si el score de calcio da 0, es decir, que no hay carga aterosclerótica en nuestros pacientes, bueno, seguir siendo muy intensivos en el control de los factores de riesgo y hacer una reevaluación a los 3 a 5 años. Si el score de calcio está entre 100 y 400, intensificar el control de factor de riesgo, y si está más de 400, allí recién buscar pruebas funcionales. Y este es el approach que sugieren muchas guías cardiológicas europeas y americanas. Obviamente que en nuestra región tenemos muchas limitaciones. Primero, que no todos tenemos accesos a este tipo de estudios. Por suerte nosotros, por supuesto, en el instituto sí, y en las ciudades más grandes seguramente van a disponer de estas tecnologías, pero el otro gran punto son los costos, que muchas veces son superiores inclusive a la misma prueba funcional, y eso hace que este approach esté muy limitado en nuestra región. Pero se los quiero comentar porque las guías, muchas de estas guías, sugieren avanzar hacia este approach. Entonces, ¿y tiene cobertura? Perdón, ¿ustedes tienen el aparato? Sí, en la ciudad de Buenos Aires muchos centros lo tienen, nosotros por supuesto los tenemos. Hay algunas coberturas que tienen convenio y lo podemos hacer, y otros no, y el costo, digamos, sigue siendo algo elevado, muy parecido por ahí a un ecoestrés con ejercicio. Lo interesante del score de calcio es que es un estudio que dura 5 minutos, es una simple tomografía sin contraste y por lo tanto ahí no está todo el tema del yodo, en donde además el paciente no tiene que hacer esfuerzo, es decir, que no necesitamos porque a veces tenemos limitaciones con los estudios de estrés por la posibilidad de hacer una buena carga de ejercicio. La radiación que genera el score de calcio es igual a una mamografía, es decir, que si aceptamos a la mamografía como un screening de patología mamaria, bueno, esto, digamos, si el costo y el acceso fuera mucho mejor, digamos, probablemente se trate de un muy interesante approach para efectuar en nuestros pacientes con diabetes. Recién, Hugo, comentaste, te sigo interrumpiendo porque hay Dale. preguntas, y te hago el pródromo de la pregunta. Recién comentaste, bueno, electro, eco, score de calcio, las guías europeas, ¿no? Entonces, Eugenia pregunta si, bueno, si no lo tengo, digamos, si no tengo el score de calcio, ¿cuál sería el estudio indicado
en reemplazo, sustitución. Claro, perfecto. Entonces, anamnesis, examen físico, electro, eco. ¿A quienes sí vamos a hacer screening con prueba funcional? Ecos o cámara gamma. Si hay síntomas típicos atípicos, electro anormal, si tiene eventos vasculares en otro territorio, si disponemos del score de calcio serían los más de 400, y para el resto es individualizar. ¿En base a qué? En base a criterios clínicos. Yo particularmente, si mi paciente es de muy alto riesgo, por esta base europea de cómo clasificar el riesgo, tiene daño de órgano blanco, tiempo de evolución de diabetes elevada, con mal control, múltiples factores de riesgo no controlados, yo particularmente también pido estos tratamientos. Ahora, también es cierto que independientemente de lo que me pueda dar la prueba funcional, a todos mis pacientes voy a ser muy agresivos en el manejo de los factores de riesgo. Independientemente si me muestra un poco de isquemia o menos isquemia, voy a ser muy agresivos en el manejo de la presión, del colesterol, de la glicosilada, etc. Por supuesto, lo que me puede aportar es encontrar el subgrupo que tenga isquemia de alto riesgo por monto importante, en donde puedo avanzar hacia ver la anatomía y la revascularización. Pero muchas isquemias leves que se tratan con tratamientos farmacológicos, quizás ese tratamiento farmacológico sea igual, tenga o no tenga ese resultado. Y por eso es que muchas guías sugieren que, miren, al paciente con diabetes tenemos que ser muy agresivos, tenga o no tenga isquemia en su miocardio. Por eso es no solicitarlo en forma masiva a todos nuestros pacientes. Pero sin duda yo quiero encontrar ese subgrupo en donde la prueba funcional me puede encontrar una isquemia de un monto muy importante en el cual quizás sí la revascularización tenga un rol. Y entonces, definitiva, no está la receta mágica, que por ahí siempre necesitamos decir a este, a este y a este, individualicemos de acuerdo al tiempo de evolución de diabetes, de acuerdo a la presencia de múltiples factores de riesgo asociados mal controlados, a la presencia de daño de órgano blanco, retinopatía, albuminuria, clearance bajos. En esos pacientes de muy alto riesgo, yo particularmente, y esto es una opinión personal, las guías dicen directamente no hacerlos y otros lo dejan a criterio, yo a esos pacientes le pediría. Y finalmente, la búsqueda de aterosclerosis subclínica. Bueno, por supuesto, aquí tenemos la posibilidad de la valoración a través de eco de la presencia de placas carotidias o iliofemorales con el clásico eco 2D. También sepan que tenemos ahora las técnicas de eco 3D que nos aporta la ventaja de, además de medir volumen de placa. Porque una cosa es decir tengo o no tengo placa y otra es cuantificar esa cantidad de placa. Se puede cuantificar área de placa por eco 2D o se puede cuantificar área de placa, volumen de placa por eco 3D. Y la otra manera, como ya hablamos, es el score de calcio. Por supuesto que los pacientes con diabetes tienen más chances de tener, más prevalencia de tener placas de ateroma. Fíjense en este estudio, la probabilidad de tener placas de ateroma a nivel carotídeo femoral en el subgrupo de pacientes con diabetes fue el doble. Es decir que, sin duda, si pedimos, vamos a encontrar placas en nuestros pacientes. El tema es ver cuántos territorios están involucrados y cuánta es la cantidad de esas placas que tienen nuestros pacientes. Fíjense en este estudio donde, por supuesto, a mayor cantidad de placas por área o por volumen, a estos pacientes les va peor, al igual que, como hemos visto, a mayor score de calcio coronario. Es decir que lo que nos puede ayudar en la presencia de ateromatosis subclínica es a definir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y a la intensificación de nuestros tratamientos. Por lo cual, ¿cuándo uno pediría? Bueno, uno pediría cuando por algún motivo no fue intenso en el manejo de los factores de riesgo previamente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con diabetes que ya lo clasifico de muy alto riesgo, y en donde yo quiero buscar un LDL muy bajo, la presión bien controlada, la glicosilada bien controlada, que tenga o no tenga una placa en la carótida, probablemente no me cambie la conducta de tratamiento. Ahora, si tengo un paciente de 40 años, con diabetes, joven, que solo tiene diabetes, no es hipertenso, y entonces estoy dudando hasta cuánto bajar el LDL colesterol, y bueno, en ese paciente le busco una ateromatosis clínica y encuentro, y entonces sería muy agresivo. Es decir que lo que creo yo que el valor que tiene la búsqueda
de ateromatosis subclínica es para aquellos pacientes que, que tienen diabetes, pero que los considero de riesgo intermedio, en donde quizás la presencia del ateroma subclínico me lo estratifica a muy alto riesgo. Ahora, si ya clínicamente tiene muy alto riesgo, tiene retinopatía, tiene nefropatía, fuma, bueno, la verdad que ese paciente voy a hacer intensivo, tenga o no tenga placa en un eco de vaso de cuello. Es decir, que lo que me va a servir es para reestratificar en aquellos que los reconsideré de menor riesgo y que por eso no fui muy intensivo en el manejo, para incrementar esa, digamos, intensificación de tratamientos. Yo siempre pongo el ejemplo que a mí me es muy útil en los pacientes con diabetes tipo 1 jóvenes, 35, 40 años, LDLs bastante normales. Entonces uno duda, les doy, no le doy estatina. Bueno, ante la duda le pido estudios de búsqueda de ateromatosis subclínica y si encuentro, tengo un elemento más para considerarlo para el tratamiento intensivo del manejo, por ejemplo, con estatinas y del descenso del LDL colesterol. Es decir que aquí entonces lo indicaría si requiero intensificar los factores de riesgo porque por algún motivo no lo hice antes, porque o lo consideré de menor riesgo o porque era muy joven, etc. Entonces allí me puede dar un valor y me puede aportar ese dato. No olvidemos también en el índice tobillo-brazo, en este caso la idea es evaluar la presencia precoz de ateromatosis a nivel de miembros inferiores, que como sabemos, sumado a la neuropatía que estos pacientes pueden presentar, pueden generar un pie de mayor riesgo y, como hemos dicho, la amputación no traumática por diabetes sigue siendo la primera causa, la diabetes sigue siendo la primera causa de este tipo de complicaciones. Entonces, muchas guías sugieren en mayores de 50 años evaluar. Con un índice tobillo-brazo alcanzaría, pero hay muchos pacientes con diabetes que tienen muy calcificada la media de las arterias, la pared, y entonces no son compresibles para generar la valoración del índice tobillo-brazo, entonces allí tenemos que ir directamente al ecodoppler de miembros inferiores para valorar la presencia o no de arteriopatía periférica. Y esto estaría indicado en todos los pacientes con diabetes mayores de 50 años o antes si ese paciente fuma. Y finalmente no olvidemos del screening de aneurisma de aorta abdominal. Si bien ustedes saben que los pacientes con diabetes tienen menos prevalencia de aneurisma de aorta abdominal, porque probablemente tengan más rígida la pared y entonces se expandan menos, pero en todo paciente con diabetes mayor de 65 años, tabaquista o ex tabaquista severo, entonces en ese paciente también hacer screening de aneurisma de aorta abdominal. Así que aquí estaría resumido lo que para mí, y esto es muy personal, tomo como idea de evaluación cardiovascular. Si ustedes van a las diferentes guías van a ver que no hay mucho consenso de cómo evaluar desde el punto de vista cardiovascular a los pacientes con diabetes. Está muy claro cómo evaluar la retinopatía, cómo evaluar la nefropatía. Sin embargo, de lo que se mueren nuestros pacientes con diabetes, que es de la patología cardiovascular, no lo tenemos muy claro. Esto es algo muy personal mío, electro a todos, eco a todos, cámara gamas a varios, dependiendo de individualizando su riesgo. La ateromatosis subclínica cuando me permite intensificar a algún paciente que no intensifiqué previamente. La patología de miembros inferiores, ojo, porque en estos pacientes la asociación de la neuropatía periférica más la arteriopatía periférica más las alteraciones ortopédicas nos permite valorar riesgo de pie diabético y el screening de aneurisma de aorta abdominal en los tabaquistas mayores de 65 años. Así que este era un poco lo que yo les quería comentar con respecto a estratificación. No sé si hay algo acá puntual, Adrián, sobre esto, y si no, continúo un poquito más antes del cierre con el manejo intensivo de los factores de riesgo de nuestros pacientes con diabetes. Estás muteado, ¿eh? Sí, sí, no hay nada en el chat. Bárbaro, entonces continúo si querés porque... evolucionamos y después... Dale, Sí. perfecto. Bueno, entonces, y para finalizar en los próximos minutos, la idea es conversar sobre el tercer aspecto. El primero que había mencionado como elemento clave es el diagnóstico precoz de diabetes. El segundo elemento que hablamos que es clave es la correcta valoración del riesgo cardiovascular, anamnesis, examen físico, laboratorio y algunos estudios cardiovasculares. Y el tercer punto clave que hoy hacemos el puntapié
y que la idea es conversar con mayor profundidad en el próximo encuentro, es cómo manejamos los factores de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Sabemos que las lesiones a nivel de nuestras paredes vasculares se deben, por supuesto, a la hiperglucemia, que a través de diferentes mecanismos, las proteínas glicadas, el estrés oxidativo, la activación de la proteína quinasa C, generan lesión. También sabemos que la resistencia a la insulina per se, independientemente de la hiperglucemia, genera daño endotelial. La insulina en estado de insulinosensibilidad libera óxido nítrico, pero en estado de insulinoresistencia genera menor biodisponibilidad de ese óxido nítrico. Por eso que nuestros pacientes sin diabetes, pero con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, cuya fisiopatogenia sabemos que está por detrás, la insulinoresistencia, ya tienen daño arterial. A esto se le suma la presencia de otros factores de riesgo, la hipertensión, la dislipemia. Por lo tanto, si yo quiero reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y solo pienso en el manejo glucémico, es poco probable que logremos reducir de forma significativa el riesgo cardiovascular. Si además del manejo de la glucemia bajamos de peso a nuestros pacientes bajan de peso, hacen ejercicio, reducen su resistencia a la insulina, manejan apropiadamente la presión arterial, manejan apropiadamente la dislipemia. Bueno, este approach global, intensivo y multifactorial va a ser la mejor estrategia para reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con diabetes. Así que yo les quiero volver al caso clínico, pero ahí estamos en el hermano 2, el hermano que tenía menos tiempo de evolución de diabetes, que no tenía eventos previos, que no tenía complicaciones microvasculares, sin hipoglucemias, con estos parámetros de laboratorio y de presión, sin alteraciones específicas en el examen físico. A este paciente, ¿ustedes le darían aspirina para prevenir eventos cardiovasculares? Es decir, ¿daríamos aspirina en prevención primaria a este paciente con diabetes? Así que los quiero escuchar a través de la encuesta. Mientras tanto me sirvo mi mate frío. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les darían o no aspirina en prevención primaria a este paciente? Finalizamos la encuesta y vamos a ver sus respuestas y fíjense en que cayó en la grieta. La mitad daría aspirina y la otra mitad no daría aspirina a este paciente con diabetes. Y lamentablemente, al igual que como pasó con la valoración de riesgo cardiovascular, es un tema que todavía no tenemos un acuerdo definitivo. Lo que sí yo les quiero mostrar es algunas cuestiones. Por un lado es que sepamos de que existe disfunción plaquetaria asociada a la diabetes. Así como está alterada la retina, el glomérulo, el corazón y las arterias, también tenemos alteraciones específicas en las plaquetas de los pacientes con diabetes. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un turnover acelerado de las plaquetas, tienen una vida media menor. Esto no se ve tanto en tipo 1. En tipo 2 hay alteración de la señalización de todas estas vías del tromboxano, la trombina, el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, el ADP. Todos estos elementos agregan las plaquetas. Bueno, ante la hiperglucemia, con poco de estos factores se agregan más plaquetas. Pero además hay mayor expresión de tromboxano A2, un potente antiagregante, agregante plaquetario, perdón. Hay mayor exposición al ADP, otro potente agregante plaquetario. Poco ADP estimula más a esos receptores P2 y 12, que son los que se bloquean por clopidogrel, por ejemplo. Bueno, bloquean, digamos, estos ante presencia en los pacientes con diabetes. Poco ADP genera más activación de estos receptores. Por lo tanto, hay una mayor agregabilidad plaquetaria de las plaquetas de nuestros pacientes con diabetes. Ahora, ¿dar aspirina mejora esto? Bueno, los viejos estudios, este es un metaanálisis de la década del 90, nos mostraban que dar aspirina reduce tanto en pacientes con diabetes como en pacientes sin diabetes el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero
aquí hay dos consideraciones. Por un lado, la mayoría de estos pacientes ya tenían eventos cardiovasculares previos. Así que no responde a nuestra pregunta de qué haríamos en pacientes sin eventos previos. Y en esto, el dato nos los da el estudio ASCEND. El estudio ASCEND fue el estudio más grande en diabetes que exploró la pregunta de si la aspirina reduce eventos cardiovasculares en prevención primaria en pacientes con diabetes. Este es un estudio de más de 15.000 pacientes de 7 años de seguimiento, aspirina versus placebo. Los pacientes tenían con diabetes una edad promedio de 63 años y la mayoría estaban utilizando estatinas porque muchos de los trabajos previos con aspirina fueron hechos en la época de la no estatina. Entonces, en esta nueva situación actual, bajo tratamientos que sabemos que ya reducen el riesgo cardiovascular, ¿el agregado de aspirina nos ayuda en reducir el riesgo? ¿Y qué nos mostró este estudio? Bueno, este estudio nos mostró que sí, dar aspirina reduce un 12% el riesgo de eventos vasculares mayores entre nuestros pacientes con diabetes, pero incrementan un 30% el riesgo de sangrados mayores. Es decir, que el balance neto es neutro. Si bien bajo esto, subo lo otro. Aunque es cierto que el incremento de sangrados fue a expensas fundamentalmente de sangrados digestivos, no tanto de ACV hemorrágicos o de hemorragias fatales. Pero por supuesto, tener un sangrado mayor, aunque sea por una hemorragia digestiva, tiene una alta morbilidad de nuestros pacientes. Por lo tanto, fíjense que en definitiva, este gran estudio nos deja otra vez un sabor amargo porque no nos termina de definir realmente el rol de la aspirina. Y fíjense lo que dicen entonces las guías actuales. Dice, la terapia con aspirina podría ser considerada como una estrategia de prevención primaria en pacientes con diabetes de mayor riesgo cardiovascular después de una discusión con el paciente sobre los beneficios versus el riesgo de sangrado. Es decir, que en realidad nos dicen, muchachos, arréglense en ustedes y defínanlo con el paciente. Particularmente, ¿qué considero? ¿Qué está ocurriendo? Están ocurriendo dos fenómenos. Por un lado, el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes bajó. Y ahora es un grupo muy heterogéneo, en donde tenemos pacientes, como vimos, de muy alto riesgo y tenemos pacientes de menos riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no todos se van a beneficiar con esta terapia. Probablemente sí aquellos de mayor riesgo cardiovascular. Segundo, los pacientes con diabetes tienen una mayor resistencia a la aspirina. Vimos que esa disfunción plaquetaria hace que la aspirina no tenga el mismo beneficio de acción en pacientes con diabetes que en pacientes sin diabetes. Entonces, la suma de un grupo más heterogéneo con diferentes riesgos cardiovasculares, más a una mayor resistencia de la aspirina a las dosis al menos de 100 miligramos, hace que el beneficio neto sea neutro. ¿Qué hago yo particularmente? Nuevamente individualizo. Hay guías que sugieren directamente contraindicado en pacientes con diabetes uso aspirina y otros dicen, y esto es lo que yo opino también, es que lo seleccionaría a pacientes que definimos de muy alto riesgo cardiovascular, ya dijimos, daños de órgano blanco, 3 factores de riesgo no controlados, etcétera, con bajo riesgo de sangrado. ¿Y qué es bajo riesgo de sangrado? Es pacientes que no usan AINES de forma crónica, pacientes que no usan corticoides de forma crónica, pacientes que no tienen antecedentes de úlceras pépticas o hemorragias digestivas previas, pacientes que no tienen antecedentes de hemorragias por otras causas. Y después también la edad. Pacientes menores de 50 años, el riesgo isquémico no es generalmente muy alto, y pacientes mayores de 70 años, por lo general el riesgo hemorrágico es un poco mayor con la aspirina. Es decir, que quedaría limitado a un subgrupo de pacientes con diabetes entre 50 y 70 años de muy alto riesgo cardiovascular y bajos riesgos de sangrado. Pero esta es también, insisto, mi visión particular. Si ven, por ejemplo, las guías europeas directamente contraindican y, como les muestro aquí, las guías americanas nos dejan en un vacío ahí a definir junto con el paciente. Así que, Adrián, si te parece, por cuestiones de tiempo, dejamos aquí y propongo entonces en el próximo encuentro vamos a hablar más específicamente, bueno, vos nos vas a comentar seguramente
además de cómo valoramos de forma actual 2020 el patrón glucémico de nuestros pacientes, y vas a abordar las guías de tratamiento de la hiperglucemia de nuestros pacientes, y nosotros yo voy a hablar particularmente de dos elementos claves: por un lado, del manejo apropiado de la dislipemia de nuestros pacientes con diabetes, y por el otro lado, el manejo apropiado de la hipertensión arterial. Así que, si querés, damos una pausa acá, los invitamos a poder conversar de este tema y del tema anterior que diste vos también, así podemos redondear entre todos esta primera parte de este encuentro de diabetes y riesgo cardiovascular. Bueno, te hago algunos comentarios del chat, más allá de la excelente exposición y los mimos que hacen bien al alma por el esfuerzo y todo, pero te los quiero comentar. Después han agregado en las últimas, varios obviamente asentían, digamos, todo lo que era vinculado al potencial la gastrolesión, digamos, del potencial de la aspirina, que había que evaluar en conjunto. Pero acá, por ejemplo, si el paciente tiene una FA permanente o paroxística, y por ende va a estar anticoagulado, si se puede obviar la aspirina. Por supuesto. Primer punto, por supuesto, la fibrilación auricular, sobre todo en pacientes con diabetes. Tener diabetes es un factor de riesgo para eventos cardioembólicos en el contexto de fibrilación auricular, así que estos pacientes sin dudas merecen anticoagulación, y si el paciente ya está bajo anticoagulación, no es necesario la aspirina. De hecho, no es necesario, inclusive si el paciente ya tuvo cardiopatía isquémica o tiene cardiopatía isquémica. Por supuesto, diferentes en el síndrome coronario agudo, durante un tiempo sedante, agregación más anticoagulación, etcétera, pero una vez pasado ese momento agudo, solamente la anticoagulación es suficiente y no es necesario agregar antiagregantes a la anticoagulación en el paciente que ya está anticoagulado. Después, en prediabetes, ¿se utiliza la misma valoración de riesgo? Me parece una interesante pregunta. ¿De riesgo cardiovascular? Sí. Entiendo que sí. La idea es que acá nuevamente no tenemos el librito mágico que nos dice, bueno, a partir de esta edad y de estas cosas hacer esto, sino que es la integración clínica. Si hay algo que es clave entender, es que si nos manejamos con el tema glucemia como parámetro, es un continuo. Lo que pasa es que para ponernos de acuerdo tuvimos que decir, bueno, a partir de 126 decimos diabetes. Pero, ¿y por qué elegimos 126? Porque, bueno, a partir de allí, estudios observacionales nos mostró incremento de lesiones patognomónicas de diabetes, como es la retinopatía. Pero, a ver, si yo tengo un paciente con 124, 125 de glucemia, ¿cambia mucho su riesgo cardiovascular con 126? Por supuesto que no, es un continuo. Entonces, es muy importante también tener en cuenta que en estos estados previos a la diabetes, también correcta valoración del riesgo cardiovascular, la suma de otros factores de riesgo, el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura, etcétera, como elementos claves para la valoración. Y sin duda, anamnesis, examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma, y definir en el subgrupo de pacientes en particular, en algún subgrupo de paciente particular, la presencia de isquemia miocárdica, y quizás sí, en los grupos más intermedios, la presencia de ateromatosis subclínica tenga una relevancia mayor. En el paciente con diabetes de muy alto riesgo, ya a mí particularmente no me cambia mucho si tengo o no tengo más una placa en las carótidas, porque voy a ser muy agresivo igual, tenga o no tenga. Ahora, en un paciente más de riesgo intermedio, y allí caen mucho más los pacientes con prediabetes, digamos, para ponernos de acuerdo en ese subgrupo de pacientes, en donde, bueno, cuanto más placas tenga, y esto es muy interesante, ¿saben ustedes que nosotros estamos muy habituados a pedir carótida, pero el lugar de mayor prevalencia de placas es la región iliofemoral? Y si nosotros tenemos un paciente que tiene placa a nivel iliofemoral, pero además tiene placa carotidia, etcétera, bueno, voy sumando territorios. Ese es un paciente que ya me está estratificando de un riesgo un poco mayor. Si además el operador me permite cuantificar de alguna manera esas placas, por ejemplo, nosotros en el Instituto Fernando Botos lo que hace es cuantificarnos las placas por áreas de placa. Entonces,
tener un número, no es lo mismo tener una pequeña placa de ateroma que tener una placa ateroma de una superficie mayor, porque eso también me reestratifica a mi paciente. Es decir que, sin dudas, en ese paciente puntual, la búsqueda de ateromatosis subclínica tiene inclusive un rol mayor. El que ya tiene muy alto riesgo, ya está, ya me lo definió la clínica, digamos, ¿no? Bien, bueno, hay muchísimos cosas muy lindas que nos ponen en el chat, digamos que fueron muy lindas las presentaciones, la verdad que nos hace bien, le ponemos mucho el corazón con Hugo a todo esto. Y después, como última comentario para responder, digamos que no recuerdan bien, pero que en pacientes con diabetes mayores de 50 años sin ninguna contraindicación, como que entendían que estaba indicada la aspirina. Claro, mirá, bueno, eso es muy interesante. Cuando con Sandra, me acuerdo, Sandra que te veo allí, iniciamos 2006, todo el tema de evaluación de los pacientes con diabetes, las guías nos sugerían todo mayor de 40 años con un factor de riesgo dar aspirina. ¿Basado en qué? Basado en que pensábamos que todos los pacientes con diabetes tenían el mismo riesgo de un paciente que ya se infartó. Y ese concepto decía, bueno, tiene tanto riesgo, démosle aspirina. Después aprendimos de que los pacientes con diabetes es un grupo heterogéneo, que sí hay de muy alto riesgo y hay otros que no tienen riesgos tan elevados. Y entonces, ¿qué dijimos? Y bueno, basado por no teníamos muchos estudios, había algunos subestudios en diabetes, y bueno, todos los mayores de 50 con un factor de riesgo más. Y eso reinó durante muchos años, hasta que surgió el estudio ASCENT, donde nos puso de vuelta la cosa en punto neutro. Ojo, la aspirina reduce un poco eventos, pero también te incrementa esto. Entonces ahí hay toda una discusión. Entonces muchos te dicen, bueno, pero yo prefiero tener menos riesgo de infarto aunque me exponga un mayor riesgo de hemorragia digestiva, que es lo mismo valorar, tiene el mismo nivel un infarto que una hemorragia digestiva. Entonces muchos cuestionan esto y te dicen, no, si yo acepto esa reducción del 12% y le doy un inhibidor de la bomba de protones por las dudas y con eso doy aspirinas a mis pacientes. Bueno, eso es un tema de discusión actual en el cual todavía hay mucho debate. Yo creo que en la era actual, si soy muy agresivo con las estatinas, como vamos a ver, si soy muy agresivo con la presión arterial, como vamos a ver, si soy muy bueno en controlar la glucemia del paciente con buenos fármacos y logramos bajarlo el riesgo de esa manera, la aspirina me suma un poco menos, la verdad. Y yo allí ya lo dejo exclusivamente para ese paciente que, a pesar de que yo hice todo eso, tiene muy alto riesgo cardiovascular, porque tiene hace mucho tiempo estos factores de riesgo, porque mucho tiempo estuvo mal controlado. Entonces lo dejo en un nicho muy específico, pero no a todos los pacientes como hacía hace 10 años atrás, que le dábamos a todos, ¿no? Bueno, y le doy la palabra a Osvaldo Gatti, que levantó la mano, que abriste el micrófono, si te Perfecto. parece compartir y ya después hacemos el cierre formal. Sí, mira, yo les quiero agradecer, soy de Mar del Plata, realmente las charlas estuvieron muy buenas. El tema de la aspirina, sí, yo me incliné, soy médico clínico, ex cirujano, por razones de hace tiempo de salud, y yo usaba la aspirina y la sigo usando en un nicho muy reservado, pero respetando siempre lo multidisciplinario a través de la cardiología, como expresaron acá desde el punto de vista cardiológico. Gracias, muy amable por todo, y a servir. Osvaldo, muchísimas gracias por tus palabras. Nosotros con esta última diapositiva vamos a cerrar. Y entonces habíamos planteado con Hugo... Adrián, una cosita ¿Sí? antes, sí, una cosita antes que le quiero decir a María Laura, que está hablando sobre atorvastatina en diabetes. María Laura, esto lo vamos a hablar bien en detalle la próxima charla, así que los esperamos en el Por próximo encuentro y favor. vamos a hablar de todo eso. Sí, Adrián. Sobredosis de nosotros el próximo sábado. Bueno, nosotros habíamos planteado y tenemos este pensamiento con Hugo que después de esta jornada no podemos ser los mismos, ¿no? ¿Y por qué? Por todo esto, porque la clasificación clásica versus los cambios objetivos, ¿no? Hay cambios objetivos de un análisis y una reflexión diferente. Tenemos hoy 2020 que todo lo que se dijo histórico tenemos que tener un abordaje modificado con los
por todo lo que hemos compartido a lo largo de la charla, que tenemos que pensar más allá de la carga aterosclerótica, esta integración que propuso Hugo desde todos los múltiples factores de riesgo y tener un continuo de una mirada bien integrada del paciente, ya sea de la endocrinopatía más prevalente o de la disfunción endotelial también como enfermedad y entidad que definió Hugo. Entonces, lo que sí necesitamos para los cambios es, y les pido, es plasticidad, adaptación a estos fenómenos diferentes, de cambio, de nueva interpretación, de reflexión, etc. Y para eso elegí unas palabras de un psicólogo suizo que hablaba muchísimo de educación y que me parece muy apropiado a compartir en el día de hoy, en el cierre de este primer módulo, que son las siguientes, y espero que les guste. ¿Y qué es esto? Es que el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Con esto les agradecemos muchísimo por la atención, por haber estado estas 3 horas donde nosotros dos transpiramos la camiseta aunque estemos en esta hostil virtualidad, y esperemos haber podido cruzar un poquito la pantalla en este aislamiento tan bizarro que estamos viviendo en esta etapa. Desde ya muchísimas gracias por estar, gracias a Servier por acompañarnos, gracias a ustedes por estar con nosotros, y los esperamos el próximo sábado para compartir con la misma energía, pero los nuevos tópicos en este nuevo encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos, que disfruten el fin de semana, cuídense y nos vemos el próximo sábado. Abrazo a todos.